Bendiciones, Dios les guarde y Dios les bendiga abundantemente. Somos la comunidad cristiana Los Cocuyos, estamos ubicados aquí en el Valle de Caracas. En Venezuela soy el pastor Jonathan Labrador y seguimos en nuestra serie del Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en Acción. Este es el sermón número 55 y le hemos puesto por título el sermón La arrogancia anticipa la caída. Y estaremos hablando acerca de Pedro y cómo el Señor va llevando de la mano a Pedro, cómo lo vemos que cae estrepitosamente, no sin antes mostrar su orgullo, su prepotencia, su poco conocimiento de Él. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando del dominio total y del control absoluto y del conocimiento total y pleno del Hijo del Hombre, de Cristo, del Mesías, de Jesús, que nos conoce perfectamente. Nosotros no nos conocemos, erramos a diario. Pero lo bueno y nuestra esperanza es que la gracia sobreabunda donde nuestro pecado aún florece. No nos conocemos, la arrogancia anticipa la caída, lo veremos en la palabra, pero antes preparemos el corazón, tengamos una palabra de oración. Amado Dios, delante de ti estamos, delante de tu presencia estamos, delante de quien se habla en las Escrituras, delante de aquel que nos ha dado su revelación completa a través de la palabra. Te pedimos, Señor, que por tu palabra seamos libres, mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida completa experimente libertad plena por el poder que tiene tu palabra. Conduce a tu siervo fielmente a través de tu palabra, que sea lo que tú revelaste al evangelista Marco, a Pedro y a todos ellos, a quienes tú inspiraste, sea eso moviendo nuestros corazones y ese mensaje de salvación, de redención, un mensaje de cambio, de transformación impacte nuestras vidas para tu gloria y para tu honra y que salgamos bendecidos de esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. La arrogancia anticipa la caída. Estaremos en Marcos capítulo 14, versos 26 al 31. Un pensamiento principal, una idea principal, una base sobre el que iremos construyendo el mensaje. Jesús, nuestro Mesías, es el Rey justo que soportó la traición y la vergüenza por el bien de cada uno de nosotros los pecadores. Jesús es el Rey justo, el Mesías justo, que sufrió la traición y la vergüenza por el bien de cada uno de nosotros. Y lo sorprendente del relato de un traidor en el grupo, eso debió haber dejado a cada uno de ellos contra la pared. Incluso se preguntaban. De eso estaremos hablando. El mismo Pedro, una de sus caídas fue esa. Experimentó la duda producto de que no se conocía y de que muy probablemente sabía también lo extralimitado que es el corazón para caerse de manera estrepitosa delante del Rey de Reyes. Lo vemos allí. ¿Acaso soy yo? Cada uno de ellos preguntaron. Y ahora este mismo relato sigue en el Monte de los Olivos, allí en el Getsemaní, donde está la prensa, donde el Señor, Dios Padre, lleva al Hijo a ser exprimido completamente. La verdadera vergüenza, el verdadero dolor, la verdadera prensa no se vivió en la cruz del Calvario. La cruz es victoria, mis amados. El verdadero dolor, el padecimiento, la humillación la vivió Jesús en el Getsemaní, en el huerto. Y todos ellos se escandalizaron de Jesús. Eventualmente fueron saliendo uno tras otro de la escena, lo estaremos viendo también. Cada uno de ellos se escandalizaron de él y salieron huyendo.
Y la pregunta que cada uno de ellos le hizo a Jesús, ¿acaso soy yo?, está más vigente que nunca hoy. Es una pregunta que quizás cada uno de nosotros nos hacemos. ¿Seré yo? ¿Podré, Señor, yo escandalizarme de ti? ¿Podré yo negarte como lo hizo Pedro? ¿Podré yo dudar de ti como Tomás lo hizo? ¿Podré yo traicionarte como lo hizo Judas, tu discípulo, tu amigo íntimo, tu amado, quien comía contigo del mismo bocado en el mismo plato? Son preguntas, y esas preguntas están vigentes más que nunca hoy. Y la respuesta sería sí. ¿Acaso soy yo? Le preguntaría yo como su siervo y debo encontrarme con una respuesta afirmativa. Sí, Jonathan, es posible que tú caigas. Es posible que tú flaquees. Es posible que te avergüences de mí. El corazón te puede llevar a eso. Mis amados, no descartemos la idea de que en algún momento estemos propensos, proclives a apostatar de la fe, a alejarnos de la fe que en algún momento abrazamos. Claramente, mis amados, esta sección nos muestra que la infidelidad de los discípulos fue prevista por Jesús. No toma de sorpresa la traición, ni la infidelidad, ni el escándalo que ellos están teniendo de Jesús. No lo toma por sorpresa. Y entonces estamos frente a la soberanía de Dios, pero a la vez, como el apóstol Pablo nos habla de la fragilidad humana en su carta a los Romanos, la soberanía de Dios, pero a la vez nuestra fragilidad. Estaré compartiendo la enseñanza en 3 puntos. El primer punto, versículos 26 al 28, 3 profecías. 3 profecías dadas de la boca de Jesús en estos 3 versículos, 26 al 28. Segundo punto, buenas intenciones, pero sin conocernos. Tenemos buenas intenciones. Queremos seguir al Maestro. Queremos acompañarle hasta lo último. Negamos que podemos ser proclives a hacer algo en contra de Jesús. Pero ante esas afirmaciones tenemos que reconocer que no nos conocemos. Estaremos compartiendo eso en el versículo 29, pero a la vez algo que contrasta es que Él nos conoce mejor que nadie. Él sí nos conoce y a la vez nos ama. Jesús nos conoce, nosotros no nos conocemos. Jesús nos conoce y nos ama mucho más. Versos 30 y 31. Esos serán los 3 puntos, 3 profecías, buenas intenciones que tenemos pero sin conocernos, pero Él nos conoce más y nos ama más. Vamos a la lectura. El capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, versos 26 al 31, versos 26 al 31. Después de cantar un himno, por cierto, este versículo forma parte de la enseñanza anterior, solo que quise traerla porque va de la mano con el verso 27 para seguir la secuencia. Verso 26, después de cantar un himno, están saliendo del aposento alto, ya han compartido la primera, pero a la vez la última cena, esa cena del nuevo pacto, esa sangre que simboliza la sangre del nuevo pacto, el cuerpo que por vosotros fue partido. Después de tomar la copa, se dirigen al monte de los olivos. Verso 27, y Jesús les dijo, aquí comienza el drama, aquí comienza el cautiverio en el corazón de cada uno de ellos. Aquí comienzan las palabras de Jesús, profecías ante las cuales ellos no saben qué hacer. Todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, y ahora se refiere al Antiguo Testamento. Jesús es el Verbo de Dios, Jesús es el Logos, Jesús es la esencia de la palabra, Jesús es la gloria del Padre. Jesús conoce las Escrituras. Todas las Escrituras tratan de Cristo Jesús y el plan de redención. Él se dirige a Zacarías, tendremos tiempo para leerlo. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cristo apuntando certeramente a un texto del Antiguo Testamento que hablan de Él como el gran pastor y de ellos como sus ovejas que se dispersarían. Verso 28, pero después de que yo haya resucitado, sigue profetizando, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro,
aquí viene mi representante federal, el que nos representa siempre, con quien yo debo identificarme siempre. Ahí sale Pedro intemperante, de primera línea, ahí sale Pedro, como en el monte de la transfiguración. Maestro, ¿será que podemos construir tres enramadas aquí? Una para Moisés, una para Elías y una para ti, maestro. Siempre Pedro, representándonos, siempre. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, Pedro no se conocía, nosotros no nos conocemos, mis hermanos. Yo, sin embargo, no lo haré. Pedro, por favor. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, Jesucristo no pudo haber sido más preciso que todo este detalle, momento, en espacio, oportunidad, tiempo. En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro, ¿qué puedes hacer con eso? Tú, mi hermano, ¿qué puedes hacer con eso? Contra la palabra de Jesús, ¿qué hacer? ¿Contender contra ello? No, eso no es verdad. No es posible que yo te niegue, no es posible que yo apostate de la fe. He caminado tanto con el Señor, pastor. He tenido, tantas experiencias con el Señor que no me concibo hoy apartándome de los caminos del Señor. Pedro estuvo 3 años, uno de los que más tiempo estuvo caminando con el Maestro, y el Señor lo expone a lo duro del corazón, lo expone a lo caído del pecado en el corazón, lo expone a su condición humana, frágil, dependiente, pero ser humano al fin, desconociéndose. Me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía. Pedro era insistente, así somos. Aunque el Maestro nos esté diciendo A, nosotros vamos haciendo B. El Señor le dice a Jonás, ve a Nínive. Jonás fue en sentido contrario, así somos. Luchando siempre contra el dictamen del Señor. Tarde o temprano, así decimos nosotros, eso significa hacemos la voluntad del Señor. Tarde o temprano, querramos o no, terminamos haciendo la voluntad del Señor. Vamos tomando decisiones, porque al final hay una responsabilidad humana, también estaremos conversando sobre eso. El Señor nos ha dado el libre albedrío. Tenemos conciencia que ha sido aleccionada por el Espíritu Santo que fue derramado sobre todo espíritu. La moralidad de Dios ha sido revelada a través de su palabra. Conocemos las Sagradas Escrituras, pero terminamos haciendo nuestras agendas, terminamos cumpliéndolas. Ahí está el libre albedrío, decidiendo lo que consideramos. No es la decisión de Dios, porque cuando adulteras, Dios no ha dictaminado eso para tu vida. Dios no te lleva a pecar, pero tú lo decides. Pastor, pero la predestinación, si Dios ha predestinado tu salvación, no la manera impía y la manera poco santa en la que estás viviendo. Y allí está tu responsabilidad humana. El hombre termina siendo responsable por sus acciones, pero Dios termina siempre teniendo el control de nuestras vidas completas. Al final, terminas cumpliendo la voluntad de Dios. Pregúntenle a Job, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Juan el apóstol. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo. Visualizo a Pedro rasgándose las venas, rasgándose las vestiduras por el Maestro a las pocas horas, con un cargo de conciencia, mis amados, de viernes para sábado. Yo no puedo imaginarme el infierno literal que pudo haber vivido el apóstol Pedro en su alma, en su espíritu, en su corazón. Lo duro que pudo haberle golpeado su conciencia al ver que negó al Maestro, que eso que él le había profetizado se cumplió y él no podía hacer nada, porque ese fue el dictamen de su corazón. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Esas son palabras del hombre que no se cumplen al final. La palabra de Dios se cumple siempre.
Y todos decían también lo mismo, es decir, tarde o temprano todos terminaron negando al maestro, alejándose de él, escandalizándose de él, huyendo para que no los identificaran con el maestro. Tarde o temprano, mi amado, terminamos apostatando de la fe, alejándonos de la fe que en algún momento abrazamos en Cristo Jesús. Entonces desarrollemos esa primera parte del sermón, versos 26 al 28. Leemos nuevamente 3 profecías. Verso 26, después de cantar un himno, y probablemente es el gran Jalel, Salmo 115 al 118, la mitad de ello, probablemente regularmente en estas reuniones, el maestro cantaba el gran Jalel, Salmo 115, 118. Salieron para el monte de los olivos, y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis. Porque escrito está. Entonces el maestro va hacia la palabra. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, después de abandonar el aposento alto, recuerden que él comisiona a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, para que vayan allá al aposento alto. Él le dice, se van a encontrar con un hombre que está llevando un cántaro de agua, síganlo y en la casa donde le entre, díganle al dueño de la casa. El maestro te manda a decir que dónde está su habitación para él celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mis amados, los evangelios dan testimonio de que todo lo que Cristo les había dado específicamente con lujo de detalles, se cumplió así al pie de la letra. Los discípulos fueron, encontraron tal cual, sí, aquí está un aposento alto, bien amoblado, bien preparado, y cuando están allí celebran la cena, celebran la Pascua, el Cordero, la Pascua del Cordero. Allí están celebrando una fiesta de los panes sin levadura, están en una intimidad completa. Ahí está Jesús con los discípulos, no está Judas. Él le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas sale de la escena, él no participa en la mesa de comunión con el Señor y el resto de los discípulos. Esto es importante, mis amados. ¿Quiénes son llamados a tomar la cena del Señor? ¿Quiénes participan en la cena del Señor? Entonces, justo después de abandonar el aposento alto, toma la bajada del torrente del Cedrón. Recuerden que él va justo hacia el Monte de los Olivos. Está al frente, al oriente. Está al oriente de Jerusalén como ciudad. Entonces allí él da 3 profecías. Ese es nuestro primer punto. La primera profecía dice que todos los abandonarían. Que todos ellos lo abandonarían. Y eso tuvo que haber caído también de sorpresa para ellos. ¿Cómo así, maestro? ¿Cómo que acabamos de ver quién te traicionó, pero también cada uno de nosotros va a abandonarte? No, no es posible. Pero eso quedó en sus mentes. Eso quedó en sus corazones. No lo expresaron tal como Pedro sí se aventuró a expresarlo. ¿Qué palabras tan terribles les habló el Señor a ellos? A cada uno de ellos, pero también a nosotros. También a nosotros. Estamos propensos, mis amados, el corazón está proclive a abandonar la gloria de Dios. Estamos siempre, mis amados, el apóstol Pablo, su llamado es pertinente para nosotros cada día, mis amados. Apuntemos a lo que el apóstol Pablo, por revelación divina, por revelación del Espíritu, nos deja en su carta. Mire que el que está firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Hay una vida, hay una observancia, hay un camino de santificación, hay un progreso de santificación, hay un acercamiento, hay una invitación diariamente a acercarnos al lugar santísimo. Asaf experimentó un cambio, una transformación enorme, pero fue a partir del momento en que decidió entrar en los atrios del Señor, en su presencia. Hasta que entré en tu presencia, pude percatarme del mal que les ocurriría a ellos. Cuando entras en la presencia del Señor, la dimensión cambia completamente.
La cosmovisión cambia completamente. La visión de la vida cambia completamente. La perspectiva de la vida cambia completamente. Mi amado, solo hace falta intimar con el Señor, tener vida de intimidad con el Señor. Solo hace falta tener comunión con el Señor, vida de oración, que es la verdadera vida en el Espíritu. Hace falta que nos acerquemos a Él. ¿Te has sentido alguna vez abandonado? Esa es una pregunta, porque Cristo está experimentando eso en este preciso momento. Él sabía muy bien que lo iban a abandonar. Los invita a 3 de ellos, esa será una próxima enseñanza. Pedro, Jacobo y Juan, para que lo acompañen a tener un tiempo de intimidad en oración. Esas últimas palabras, esos últimos momentos de comunión con el Padre, y ellos lo abandonan, se quedan dormidos. No es posible ni siquiera velar, orar, estar en comunión, acompañarle en sus momentos de mayor desconsuelo. No fue posible para ellos sostenerse. ¿Has experimentado ese tiempo cuando, a pesar de tu deseo de seguir y obedecer a Jesús, de todas maneras te alejas de Él? ¿Has experimentado eso? Pastor, yo no sé qué me pasa, pero yo sé que el Señor es bueno, yo sé que Él es misericordioso, yo sé que Él ha perdonado mis pecados, pero es que yo no siento, es que yo no sé qué pasa, pastor. ¿Has experimentado esos momentos en los que no sabes qué te sucede, pero cada vez te sientes más lejos de la presencia del Señor? Pues eso lo están experimentando ellos, pero principalmente lo está experimentando Jesús. Un abandono. Incluso va a la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El abandono del Hijo del Hombre. Su humanidad está experimentando lo que el hombre no quiere experimentar. Un abandono total de la gloria de Dios a expensas de la ira del Padre, producto de la carga de nuestros pecados en su propio ser. Un ser sin pecado, hecho pecado por nosotros. Bendita gracia que Dios derramó en su Hijo para darnos vida eterna a nosotros. Suena muy fuerte esa frase, me abandonarán. Y nos afecta porque sabemos que es verdad. No somos perfectos, mis amados, tarde o temprano todos, sin excepción, le hemos fallado a Jesús. Y ninguno de nosotros puede decir que no lo hemos hecho. Todos hemos pecado. Todos de una u otra manera hemos abandonado a Jesús. Lo hemos dejado solo en esa pasión rumbo a la cruz, lo hemos abandonado. Hoy no podemos decir, qué malo fue Pedro. Qué terrible lo que Pedro hizo, yo no lo haría. Hoy no estamos en la posición de sentirnos aventajados sobre Pedro, mis amados. Somos iguales o peores que Pedro. Por lo tanto, necesitamos ser humildes y acercarnos a Él y pedirle que su gracia nos arrope cada día más. Esa fue la primera profecía, que le abandonarían. Una segunda profecía. Él les dice que el pastor sería golpeado. El pastor sería herido. Y eso va directamente a la profecía. Cristo apunta a Zacarías 13:7, la segunda parte. Y heriré al pastor, dice una de las versiones en futuro. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños. Eso está profetizado. Y Cristo está diciendo, no pueden decir que no va a suceder porque esto lo dijeron los profetas. Me herirán a mí y ustedes serán dispersados. Así que no hay más nada que hacer. Entonces ya sabemos por qué el buen pastor fue golpeado. Por nuestros pecados, por la infamia que cometimos, por haber desagradado el nombre de nuestro Dios, de nuestro buen Dios. Ningún evento sucedido, mis amados, hasta el momento ha tomado de sorpresa a Jesús. Si hay algo que me da esperanza, es que hasta el momento, todo lo que hemos compartido en Marcos, hay toda una evidencia en los evangelios sinópticos. Además, en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, el apóstol amado, hay evidencias de que Jesús siempre tuvo en control
de cada uno de los eventos. Ninguno de ellos los tomó de sorpresa. No le tomó por sorpresa a los fariseos en el templo. No le tomó por sorpresa cuando los apóstoles estaban allí dividiéndose entre ellos. No le tomó de sorpresa ninguna de las sanidades, ninguno de los enfermos que trajeron frente a él. No le tomó de sorpresa la traición de Judas y ahora la negación de Pedro que acaba de ser profetizada. Ni el abandono de cada uno de ellos, uno tras otro le irán abandonando. A los pies de la cruz solo quedó María, su madre, y Juan el apóstol. ¿Dónde estaban los demás, mi amado? ¿Dónde estamos en los momentos más difíciles? ¿Dónde están los hijos de Dios en este momento en donde en todo el mundo estamos experimentando un quebranto, un dolor de parto, mi amado, un quebranto enorme? Los hijos de Dios siguen siendo perseguidos en todas partes del mundo. Siguen ultrajando el nombre santo de nuestro Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios que estamos llamados a defender el buen nombre de nuestro Dios? Dar defensa con mansedumbre y reverencia. Así lo dice Pedro. 1 Pedro 3:15. Pero ningún evento tomó de sorpresa a Jesús. Ya Jesús estaba sobre aviso de los pasos que a Él le tocaba transitar. Y eso lo hizo por ti y por mí. Porque nos conoce y nos ama profunda e íntimamente. Esa es la segunda profecía. Herirían al pastor y las ovejas serían dispersadas. La garantía de las ovejas es la vida del pastor. Sin embargo, en Cristo, su muerte es la garantía para nosotros, mis amados. Mira cómo cambia la historia cuando se presenta la redención delante de nosotros. La garantía, la vida, el sostenimiento de la oveja es la salud del pastor, es la dirección del pastor, es el amor del pastor, la buena visión del pastor para llevarlo a aguas delicadas de reposo, a frescos pastos. Sin embargo, la garantía nuestra fue la muerte de Jesús, la entrega de Él sacrificial. Y Él lo sabía. Pedro no lo entiende. Pedro quiere rechazar aquello que viene en contra del Hijo de Dios. Pedro quiere parar todo el mal que viene en contra de Jesús. Pedro le quita la oreja a Malco, el funcionario del sumo sacerdote. Pedro quiere poner una traba a los planes del Maestro. No es así, Pedro. Cristo debe ir a la cruz por ti y por mí. Jesús debe cumplir su agenda completamente para que nosotros podamos tener vida. Y ahí tenemos una tercera profecía. Jesús le dijo que al resucitar iría delante de ellos a Galilea. Jesús le dice, después de yo resucitar, voy a resucitar. Yo no voy a morir para quedarme allí. Yo no vine a eso. Yo vine a vencer la muerte. Yo vine a quitarle las llaves al abismo de la muerte, al propio Hades, al infierno. Yo vine a derrotar con mi vida la muerte, que tiene el imperio sobre ustedes. A eso vine. Cuando yo resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. Mi amado, de la misma manera en la aparición, luego de su resurrección, Él le da instrucciones a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que encontraron a Jesús, María Magdalena. Él le da la misma instrucción, que iría delante de ellos y que avisarían a Pedro también. Jesús siempre va delante de nosotros, mi amado. Jesús siempre va unos pasos delante de nosotros. Y los discípulos tenían que obedecer y seguir al pie de la letra esa instrucción. Jesucristo les acaba de decir eso. Se los había dicho y le dice posteriormente, luego de su resurrección, Hechos 1:4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Después que Jesús resucita, los congrega, los convoca y le dice, no salgan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mi amado, me pregunto si hasta el momento los apóstoles, teniendo a Jesús vivo delante de ellos, en algunas oportunidades habían obedecido, en otras no. ¿Qué sería de ellos no estando Jesús? Sería peor.
Pero la historia nos dice que cambió abruptamente y drásticamente esto. Cuando Jesús asciende al Padre, empezamos a ver una transformación en la vida de los apóstoles. Ellos obedecieron al pie de la letra esta instrucción. Y es cuando los vemos a ellos, a los 120, reunidos en el aposento alto, mi amado, esperando la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos. Estaban allí unánimes, quizás adorando al Padre, quizás orando, teniendo una actitud de oración, de adoración, de acompañamiento, velando. No sabemos, mi amado, la situación en ese lugar, pero lo que sabemos es que fueron obedientes a Jesús. Ellos están allí. Y es que nosotros fuimos llamados a creer en Cristo y a obedecerle. Nosotros no fuimos llamados a otra cosa. Fuimos llamados a creer en la voz del buen pastor, a escucharlo y a obedecerle. Y esto nos lleva a la segunda parte, después de las 3 profecías. Vamos a leer el verso 29 porque muchas veces tenemos buenas intenciones, pero no nos conocemos. Hay un gran desconocimiento de nosotros mismos, pero Dios sí nos conoce completamente. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros desconocemos muchas cosas de nuestra propia vida. Él nos conoce. Entonces Pedro le dijo, verso 29, me parece una actitud arrogante, ir en contra de lo que la palabra dice. Yo no tengo capacidad para ir en contra de lo que Dios ha determinado. Lo que Dios ha dicho no se cumplirá. ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá hacerle contra? ¿Quién podrá parar el decreto de Dios que no se cumpla? ¿Quién podrá darle consejo a Dios para que Él cambie de parecer? Pero no, Pedro pareciera por la manera en cómo lo dice y cómo se expresa en esta narrativa, que él se conoce mucho mejor que Jesús, que como Jesús lo conoce a él. Y es una mentira vivir así, ¿no? No nos engañemos. El Señor nos conoce, nosotros no nos conocemos. Pedro le dijo, aunque todo se aparte, yo sin embargo no lo haré. Yo no lo voy a hacer. Yo me conozco muy bien, yo te amo, yo daría mi vida por ti. Yo estoy restiado contigo, así diríamos aquí en Venezuela, en perfecto criollo. Yo estoy restiado. Yo voto hasta lo último, contigo voy con todo. Yo apuesto hasta el último centavo. Ahí está, pero Pedro no se está visualizando unas horas después. Jesús tiene el panorama completo. Nuestra visión, mis amados, es corta. Nuestra visión es corta. Quizás nos hemos encontrado en dificultades en nuestras vidas, en donde nuestros pies han estado firmes, en donde nos hemos sentido con propiedad de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, pero de un momento a otro hemos resbalado estrepitosamente. Probablemente has pasado por eso. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, me he sentido con tal firmeza para terminar proclamando cosas, afirmando cosas a la vuelta de la esquina. Hay una caída abrupta. Así somos. Pues el poder de la tentación que actúa sobre nosotros cada día. El gran desconocimiento que tenemos de nosotros. Y eso genera una caída abrupta, una caída dolorosa en nuestras vidas. Y allí es precisamente donde encontramos una lección en la vida de Pedro. La última semana, antes de la crucifixión de Jesús, no había sido una buena semana para Pedro. Le ha ido a Pedro de mal en peor. Y ahora escuchar del Maestro que Él lo va a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces, pues es fatal. Debió haber atravesado una daga el corazón de Pedro. En 2 días, 48 horas, contadas a través de la narrativa de todos los evangelios, los sinópticos y el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, encontramos no menos de 8 veces, 8 fracasos, 8 caídas estrepitosas que experimentó el apóstol Pedro. A una persona no le puede ir peor delante del Maestro. Pero eso pasa porque no nos conocemos, por la arrogancia, por el orgullo que precede a la caída. Así lo dice Proverbios. Ya tendremos un momento para leerlo. En la primera caída, en esos 2 días, esos 48 horas, no pasó mucho tiempo para que Pedro experimentara 8 fracasos, uno tras otro. Pedro ve a esta mujer que está partiendo el frasco de alabastro con perfume, con un nardo,
perfume importado desde Egipto, costosísimo. No menos de 300 denarios se calculó el coste de este frasco junto al perfume de nardo. Pedro está protestando en contra de esta mujer. Cada uno de ellos protestaron en contra de ella. Le hablaron muy mal a esta mujer. Tanto que Cristo dijo, dejadla, no las molesten, no la molesten. Cristo tuvo que salir en defensa de esta mujer. Es bueno lo que ella está haciendo, anticipa mi sepultura. Y esto se recordará cada vez que se predique este evangelio en el mundo entero. Qué grandes palabras acaba de pronunciar Jesús para con esta mujer, pero Pedro acaba de protestar en contra de ella. Un primer fracaso estrepitoso. Pedro no valoró lo que significaba el maestro para ellos. Eso ya es bastante. Eso habla del valor que tenemos nosotros de Jesús en nuestro corazón. ¿Cuánto vale el maestro en tu corazón? ¿Valoras otras cosas más que el maestro? Una segunda caída, un segundo fracaso. Jesús se dispone a lavar los pies de los discípulos. Ahora, mira esto. Uno de los discípulos con más antigüedad del maestro es Pedro, porque leemos según la narrativa que Andrés fue el primero a quien llamó y luego después llama a Simón Pedro. Simón Pedro es uno de los más antiguos. Simón debió haber tomado la batuta para lavar los pies de sus amigos y del maestro, pero no lo hizo. El maestro toma la iniciativa. Esa es la misma noche cuando toman la Pascua. Recuerden, temprano el maestro toma una toalla y un lebrillo para lavar los pies de sus discípulos, mostrando una actitud de grandeza a través del servicio. Mi amado, para subir a la escalera de la grandeza, mi amado, hay que descenderla hacia el servicio. Para poder subir y ser grande, necesitamos descender la escalera del servicio. Y eso es lo que está haciendo Jesús, mostrándole el corazón de Dios compasivo que se inclina para servirnos a cada uno de nosotros, el siervo sufriente. Pedro protestó y no lo hizo. Esta es una segunda caída. Pedro no toma la iniciativa. Él le dice al maestro, nunca me lavarás los pies. Ahí se niega Pedro, protesta lo que Jesús está haciendo. Por eso fue que él no lo hizo, era vergonzoso para él hacer eso. Después que Jesús lo confronta, dice, no, nada más los pies, lávame completo. Es curioso que Pedro no se haya ofrecido a lavar los pies de todos. Una segunda caída. Una tercera caída llega esa misma noche. Pedro demostró que no estaba seguro de su propio compromiso con Jesús. Junto con los otros discípulos, Pedro pregunta, ¿seré yo maestro? Él no estaba seguro de que estaba firme en su creencia, que estaría con el maestro hasta la muerte, que no lo negaría, que no lo traicionaría. Pedro no estaba seguro. Esa es una tercera caída, un tercer fracaso en el temperamento, en el conocimiento, en la actitud de Pedro. Su cuarto fracaso llega cuando está totalmente seguro que él nunca abandonaría al maestro. Lo estamos viendo en este texto. Mientras que en la cena él había preguntado, ¿seré yo? Que no estaba seguro. Ahora parece que ha cambiado la tortilla completamente. Ahora él, antes no me conozco muy bien, seré yo que te puede negar y traicionar, pero ahora ha cambiado 180 grados de manera estrepitosa y ahora parece que se conoce de más y dice, yo nunca te voy a negar. Pero al final termina negándolo. Una cuarta caída, un cuarto fracaso. Quinto fracaso, el maestro lo invita a orar y a pasar un tiempo de velando y orando en el Monte de los Olivos, ahí en el Getsemaní, y él se queda dormido. Fracasó estrepitosamente en este llamado del maestro. Sexto fracaso, sacó su espada para defender al maestro cuando él sabía muy bien que el maestro tenía el control de todo y eso era lo que tenía que suceder. Saca su espada. Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. El maestro nunca fue un hombre violento. El maestro en todo momento mostró templanza, dominio propio.
El maestro fue un siervo doliente que experimentó siempre cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. El maestro siempre modeló la mansedumbre y la humildad, mis amados. El maestro fue el Dios inclinándose, el Dios trascendente, inclinándose de manera inmanente para servir al ser humano en su fragilidad y poderlo poner por su justicia delante del Padre. Ese es el maestro. El maestro nunca demostró violencia. Pedro la demostró. Su séptimo fracaso. Pedro deserta junto con todos los discípulos cuando Jesús fue arrestado. Eso lo veremos en una próxima enseñanza. En el verso 46 dice que todos lo abandonaron. Y a pesar de haberse jactado de su jactancia, huyó cuando la situación se agravó, cuando aquí en Venezuela decimos, se puso esto de color de hormiga, color oscuro, color negro, no se ven muy bien las cosas, pinta un nubarrón. Ahí Pedro huyó, después de haberse jactado. Y por último, más gravemente, su octavo fracaso, negó 3 veces al maestro. 8 fracasos en 2 días. Y eso habla precisamente de que no nos terminamos conociendo. Podrás jactarte de que nunca abandonarás algo. Mi amado, como decimos también coloquialmente, pongamos nuestras barbas en remojo. Y en el texto bíblico, Pablo nos los dice de manera inspirada. Aquel que esté firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, mire que no caiga. Ya lo estaremos leyendo. La Biblia no encubre, y esto es maravilloso para mí, la Biblia no cubre, no pone pañitos para tapar los graves errores cometidos por todos estos personajes. Nos habló completamente del rey David y de su corazón. Nos habló de Saúl, nos habló de Josías, nos habló de Salomón, nos habló de grandes hombres, de Jacob, el engañador, nos habló de su hermano Esaú, de Isaac, de Abraham cuando mintió sobre su mujer diciendo que era su hermana, para ocultar, aún siendo su media hermana, ocultó al faraón. No oculta la Biblia las fallas, las rupturas, las costuras, los quiebres del corazón humano. Mi amado, y eso es maravilloso. Yo no esperaría nunca que nuestra historia se tape, sino que se muestre, porque así somos los seres humanos. Quebradizos totalmente. Y necesitamos ser vulnerables. Eso habla de la humildad que hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué eso me da esperanza? Y es un gloria a Dios que debemos dar cada vez que vamos a las Sagradas Escrituras y nos encontramos con un Pablo quebrado, con un Pedro quebrado, con un Juan Marcos que decepcionó a Pablo en su salida, pero luego lo vemos levantándose cual ave fénix para escribir este evangelio, que es el evangelio olvidado, pero es un evangelio maravilloso, el evangelio de la acción del Hijo del Hombre. Maravilloso, me da esperanza de que no se haya encubierto ningún error de Pedro, ni el de Ananías, ni el de Zafira. Maravilloso, ¿sabes por qué? Porque a pesar de esos fracasos, Jesús nos ama. El amor de Jesús es entrañable por los hijos de Dios. No encubrió los errores el inspirador de la palabra que fue el Espíritu Santo. Lo reveló completamente, reveló las fisuras de nuestro corazón, pero para que viésemos la gloria del Hijo, cubriéndonos con su gracia, con su amor. Jesús nos ama. Jesús nos conoce perfectamente, pero Jesús nos ama. No queremos fallar, ciertamente. No queremos decepcionar. No queremos resbalarnos. No queremos equivocarnos. Mis amados, pero es una gran realidad. Definitivamente en algún momento, tarde o temprano, así decimos, caeremos estrepitosamente.
Pero hay algo que nos revela la palabra a través del Proverbio 16, 18. Nos recuerda esto de manera dolorosa. Delante de la destrucción, la destrucción va atrás. La destrucción va atrás, pero delante va el orgullo. Delante de la caída, la caída va atrás, la destrucción va atrás. Lo terrible está atrás, no lo vemos, lo que sí vemos es la altivez, la arrogancia de Pedro, la arrogancia de nuestro corazón. Eso sí se ve delante. El orgullo, somos tentados muchas veces, terminamos siendo orgullosos. No, eso no es posible, no, pastor, eso no, jamás. Y ahí está Pedro cayendo estrepitosamente, horas después, minutos después, codos después. Sucedió exactamente como el maestro lo había determinado. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la altivez, de la caída, la altivez de espíritu. Y de esta experiencia de Pedro debo sacar dos conclusiones. Primero, la apostasía. Y la apostasía no es más que volverse atrás, recaer, abandonar la fe, negar la fe. Eso no es más que eso. La apostasía no es más que abandonar, recaer, tirar a un lado, abandonar, soltar la fe que habías abrazado. Entonces, esas conclusiones, la primera es: la apostasía es una posibilidad real. Es real, mis amados. Tal como lo indica Pablo, y ese es el texto, Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, si tú crees que estás firme, bueno, ten cuidado, dice Pablo, tenga cuidado. Por tanto, el que cree que está firme, ¿tienes al Señor Jesús en tu corazón? ¿Has sido salvo por la gloria de Dios? Él se entregó en la cruz del Calvario por ti, por lo tanto hoy puedes contarte entre los hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí está una precaución. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vino para matar, robar y destruir. No vino a hacer cosas ingenuas, sencillas. Vino a tratar de sacarte del medio. Y si tú profesas fe en el Hijo de Dios, entonces tú vas de una u otra manera. Ahí está Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte y yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Es posible, es una posibilidad. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, no sea que resbale, no sea que recaigas, no sea que abandones la fe, que apostates de la fe, que sueltes la fe. Tengamos cuidado, mis amados. Es una posibilidad. Pablo fue acusado de hacer que los judíos apostataran de la fe y de Moisés. Ahí está, Hechos 21:21. Puedes leerlo en tu casa, en tu tiempo de devocional, cuando estés revisando nuevamente esta enseñanza, que espero sea de bendición profunda para tu vida. Hechos 21:21 narra cuando Pablo es acusado de enseñar a los judíos, ¿verdad?, que entre los gentiles a que apostataran de la fe y apostataran de la fe judaica y de Moisés y de la ley. Tú estás enseñando a los judíos a que abandonen la fe y a los gentiles a que rechacen a Moisés. Y con respecto a esa apostasía, ese abandono individual, bueno, Pablo él es que escribe la carta a los Hebreos 3:12. Mira el término con el que nos escribe. Tened cuidado, hermanos, tened cuidado. La misma precaución. Ten cuidado, Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, tengan cuidado, el que crea que está firme, ten cuidado. Bueno, aquí está Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, tengan cuidado. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, haya algo en el corazón para apartarse del Dios vivo. Ahí está, para apartarse,
para escandalizarse. Ese verbo es apostatar. Para apartarse es para apostatar del Dios vivo. Hebreos 3:12. Hebreos 10:26. Avanzamos en la misma carta a los Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después que el evangelio de la gracia de la verdad te ha sido expuesto, esa palabra se te ha revelado delante de ti en tus ojos han quedado iluminados por esta palabra. No obstante, deliberadamente has seguido pecando. ¿Sabes que estás haciendo algo que a Dios no le agrada? Dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no hay más nada que hacer. Has abandonado la fe. Y termino con la instrucción de Pablo a Timoteo. En su primera carta, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. Presta atención porque es Pablo a este joven pastor, a este joven anciano, que lo está dejando con instrucciones para pastorear su iglesia, la iglesia de Cristo, uno de sus colaboradores, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis amados, y yo creo que estamos llegando a este tiempo. Yo creo que se está cumpliendo cada vez más esta palabra, la estamos viendo delante de nuestros ojos, vivo, sucediendo delante de nuestras narices. Y a doctrinas de demonios, verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Unas grandes precauciones. Tengan cuidado, ten cuidado. Y Timoteo, vendrán tiempos en que muchos apostatarán de la fe porque se dejarán engañar por una voz dulce, romántica, que los llevará con engaño. La voz del engaño es la voz de Satanás, mi hermano. Y el Hijo de Dios está llamado a que sus oídos estén prestos a la voz del buen pastor, no a la voz del asalariado. Ese es Juan 10. La voz del pastor, las ovejas escuchan su voz y la reconocen. Esa es la voz de Jesús. Si tú no reconoces la voz de Jesús, ten cuidado, porque el que no reconoce la voz de Jesús y está reconociendo otras voces no es oveja del redil de Jesús. Ten mucho cuidado. Vivimos pensando que somos irrompibles, incorruptibles, pero gracias a Dios que Pedro nos permite ver el estado del corazón y de la fragilidad humana. Mi hermano, si los 11, incluyendo a Pedro, lo abandonaron, y incluyo a Judas en los 12, si los 12, Judas lo traicionó, Pedro lo abandonó y lo negó, y los 11 restantes también. Después de haber estado casi 3 años con Jesús, siendo testigo de los milagros, siendo testigo de las sanidades, prodigios, portentos, señales, como lo dice el evangelista Juan, el discípulo amado. Y nosotros que no hemos pasado ni un momento físicamente con el Maestro, de verdad, mi amado, que nosotros no haremos algo peor que los que hicieron sus discípulos. ¿Tú te sientes seguro de que en algún momento no vas a abandonar la fe? Si ellos estuvieron 3 años siendo testigos de eso y siendo transformados por la palabra, escuchando la palabra que transforma, la palabra de la boca del mismo Logos de Dios. Y mira lo que sucedió con ellos. ¿Qué quedará para nosotros? Hermanos, el que esté firme, mire que no caiga. Y esto nos lleva al último punto del sermón, versos 30 y 31. Él nos conoce mejor, pero además nos ama mucho más. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, qué orgullo, qué arrogancia. Mi amado, esto no es persistencia, esto no es perseverancia. No se dejen engañar. Esto es orgullo, esto es altivez. La altivez va adelante, detrás va la caída.
Esto es orgullo. El orgullo va adelante, después va a la destrucción. Mis amados, cuando usted vea la altivez, el orgullo, la arrogancia, mi amado, detrás viene algo terrible. Así que, mi amado, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Tenga mucho cuidado. Nos surge una pregunta. Bueno, ahí dice el verso 31, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Nos surge una pregunta a esta altura. ¿Sabía Jesús o sabe Jesús que nosotros le vamos a fallar de antemano? Es una pregunta pertinente para nosotros hoy. En el texto estamos totalmente claros que Jesús le está diciendo, Pedro, por favor, Pedrito, escúchame. Tú me vas a negar hoy. No, maestro, decía con insistencia, él repetía, no lo voy a hacer, no voy a caer, no te abandono, no, estoy negado. Y nosotros nos negamos. La negación a veces toma parte de nuestros corazones y es un mal presagio, un mal consejero la negación, mi amado. No se niegue, cuando la palabra dice A, es A. Así usted diga B. Muy a expensas nuestras la palabra se va a cumplir. Entonces la pregunta es pertinente para nosotros. ¿Sabe Jesús hoy, en el aquí y en el ahora, que nosotros le vamos a fallar de antemano? ¿Él lo sabe? Mira, si yo volteo a la evidencia bíblica, a la evidencia histórica y al texto que nos trae a colación este momento, esta enseñanza, sí, al considerar las palabras que Jesús le dirige a Pedro, sabemos entonces que la respuesta es sí. El Maestro sabe que nosotros le vamos a fallar de antemano, ya Él lo sabe. Jesús es Dios. ¿Sí? Y Él sabe exactamente cómo y cuándo nosotros vamos a fallar, al igual que lo hizo con Pedro. Obviamente, Jesús amaba a Pedro. Por lo tanto, entonces entiendo que Jesús me ama hoy. A expensas de que yo le falle, Jesús nos ama. Y vemos a Jesús que convierte a Pedro en su principal discípulo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Maestro toma a Pedro en cada una de sus salidas, lo tiene como una punta de lanza, parte de su equipo ministerial, su anillo personal, su grupo íntimo. Ahí lo tiene siempre. Pedro figura entre las primeras listas, siempre Pedro está adelante, siempre Pedro ha tenido una actitud intemperante, intempestuosa, siempre tomando la batuta de los 12. Ahí está Pedro, y Jesús amaba a Pedro. Pedro, ¿me amas? Esas preguntas no son de gratis, mis amados. Sí, maestro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí, maestro, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. 3 veces. Mi amado, pero debo decir algo, mientras mayor es el privilegio que tenemos, Pedro tenía un privilegio mucho mayor que el resto. Una responsabilidad. Mientras mayor es el privilegio que tenemos, mayor es la necesidad de humildad en nuestra vida. A mayor responsabilidad, amados, mayor dependencia del Espíritu. Y hablo esto para líderes, para pastores, para ministros, para ancianos, para cabezas de hogar, hombres, cabezas de familia. Hoy, familias que solo tienen la figura materna, a ti te hablo, mujer, que tienes una responsabilidad mayor. Hoy a ti te hablo si estás al frente de una organización pública o privada, una fundación sin fines de lucro. Mientras mayor responsabilidad tienes, mientras mayor privilegio tienes, mayor es nuestra necesidad de humillarnos delante del Maestro. Mucho mayor es nuestra necesidad de caer arrodillados a sus pies. La arrogancia no nos ayuda en absolutamente nada. La altivez debemos desecharla. El orgullo debemos darle una patada, mi amado, y sacarlo de nuestra vida. Necesitamos ser humildes. Y necesitamos ser dependientes del Maestro todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque mientras más alto, más duro es el golpe al caer. Mientras más altura en nuestra responsabilidad, al caer generamos mucho más estragos. Un pastor de una congregación, al caer, lleva tras sí a toda la congregación completa, a una familia completa. Mis amados,
colegas, pastores, ancianos, ministros, a mayor responsabilidad, mayor privilegio y mayor altura, más dependencia y humildad delante del Señor, necesitamos experimentar. ¿Por qué? Porque en la vida enfrentaremos difíciles circunstancias y tentaciones a más no poder de parte del enemigo de nuestras vidas. Y no siempre hacemos lo correcto. Tenemos que tener cuidado de no pensar que somos mejores que Pedro. Tendríamos la arrogancia de Pedro al decir, bueno, pastor, si yo hubiera sido Pedro, yo no hubiese negado al maestro. No cometamos ese error. No cometas ese error. Yo siendo el pastor, yo no hubiese hecho eso. No cometas ese error. Toma lección de Pedro. Pedro, con una gran responsabilidad, mira cómo resbaló. Pero el Señor siguió amándolo. Pedro confió en su propia capacidad, sin embargo, no hay capacidad en nuestra seguridad humana. Nuestra seguridad está a los pies del Maestro. Si hay un lugar en donde debemos estar seguros y seguramente estaremos bien seguros, es a los pies del Maestro. Definitivamente donde Pedro no sonó muy bien fue con su negación, ciertamente. Lo expresado por Jesús nos deja un sonido mucho más precioso. Mira Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros estamos propensos a abandonar a Cristo, a apostatar de la fe, escuchamos de Él palabras como esta, nunca te dejaré ni te desampararé. Al finalizar el Evangelio de Mateo, tenemos unas palabras también que marcaron mi vida hace mucho tiempo leerla, enseñándoles a guardar todo lo que hoy os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque lo hayamos abandonado, mis amados, aunque nosotros hayamos apostatado de la fe, aunque nosotros nos estemos alejando cada día más, aunque tengamos esa percepción de ausencia divina como Habacuc, allí en su libro nos expresa esa realidad que pudo vivir él, Jesús nunca nos abandonará. Mis amados, mis fracasos me toman por sorpresa, pero a Jesús no. Y cierro con estas palabras. Ciertamente, la arrogancia anticipa la caída. Ciertamente, la altivez está delante de la destrucción. Ciertamente, el orgullo va delante de la caída estrepitosa de nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado, así como lo manifestó Pablo en su primera carta a Corintios 10:12. Sepamos Proverbio 16:18, cómo abordamos nuestra actitud ante las situaciones adversas. Terminamos diciendo, no, pastor, yo estaré aquí hasta el final. ¿Dónde están muchos hoy? Hoy no están en nuestras iglesias. ¿Dónde se encuentran hoy aquellos que habían jurado una condición irrestricta, una fidelidad y una lealtad firme? ¿Dónde están hoy? Hemos experimentado hasta hoy la fiebre de Pedro, la fiebre de la negación. Pero ya está Jesús, amándonos, dándonos palabras. Las palabras de Jesús debería retumbar dentro de cada uno de nosotros, resonar en nuestros oídos y retumbar dentro de nuestros espíritus. Y las palabras de Pedro, tened cuidado. Las palabras en la carta a los Hebreos, tengan sumo cuidado. Mis amados, tengamos una palabra de oración. Que no se nos ocurra decir, pastor, yo nunca haría eso que hizo Pedro. Yo nunca dudaría del maestro como dudó Tomás. Yo nunca sería como Natanael. Yo nunca, pastor, haría tal cosa. No cometamos ese error. Reconozcamos nuestras limitaciones, nuestro corazón caído, pero reconozcámoslos con humildad para ir a los pies de Cristo y que su amor cubra multitud de faltas, multitud de errores. Oremos, mis amados. Pastor, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el camino hacia donde nos lleva el orgullo, la arrogancia y la altivez. No deja absolutamente nada bueno. Después de eso hay destrucción, hay caída, hay ruptura, hay dolor, hay sufrimiento. Padre, rescata nuestra vida a través de la humildad y la gracia que solo se desprende de tu Hijo amado Jesús. Que esta palabra
sea suficiente para levantarnos, para restaurarnos y para hacernos humildes y proclives a ser dependientes de ti en todo momento, para la gloria del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, y para nuestra bendición, Padre. Gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados. Si estas enseñanzas y cualquier otra de nuestros canales han sido de bendición profunda para ti, háznoslo saber. Suscríbete también a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita para que nuestras notificaciones te lleguen. Dale like también, me gusta a cada una de nuestras enseñanzas. Si así han sido de bendición para tu vida, déjanos un comentario también. Estamos tratando de interactuar con cada uno de ustedes. Síganos en nuestras cuentas en YouTube, en nuestro canal Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Tenemos un canal en Telegram también, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Tenemos nuestra página en Facebook, CC Los Cocuyos, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Tenemos un usuario en Instagram y en Twitter, @Los Cocuyos. Por cada uno de esos medios estamos interactuando, y que cada una de estas enseñanzas sea de una profunda bendición para sus vidas. Dios les bendiga abundantemente y hasta una próxima oportunidad.